Bueno, les decía, para hoy teníamos la sentencia definitiva de primera instancia y los modos anormales de culminación del proceso. Anormales porque el código, digamos, los tilda de esta manera. Ya habíamos visto que la dinámica o el paradigma, digamos, que propone nuestro código como culminación del proceso es la sentencia, pero esto es solo desde un modelo legislativo. Van a ver que en la realidad, quizás, no sé si lo normal, es una palabra que tampoco me gusta mucho, pero digamos, lo más habitual podría llegar a ser justamente lo contrario, ¿no? Que el proceso culmine por los otros medios, transacción, conciliación, allanamiento, desistimiento. Máxime en el paradigma de la oralidad, ¿no? Donde el juez o la jueza está, digamos, buscando esa autocomposición del litigio por las partes. Así que digamos que en la actualidad, más que nunca, lo normal quizá es que el proceso termine de otra manera y no tanto con la sentencia definitiva. Pero bueno, nuestro código lo tilda así, ¿no? Te habla, legisla de la sentencia y después de los modos anormales, que vienen siendo los que vamos a ver en los otros bloques. Pero ahora aboquémonos a la sentencia definitiva de primera instancia. No sin antes hacer un repaso por este segmento del procedimiento, que ya es, estamos en la fase final, ¿no? Del proceso, de lo que nosotros llamamos proceso de conocimiento, ya por el comienzo del curso, cuando distinguíamos las tres clases de procesos, nosotros ahora estamos en la culminación del proceso de conocimiento. Entonces, con Gastón, que vimos todo el desenvolvimiento de los medios probatorios, y digamos en la última clase nuestra habíamos visto cómo era la estructura de ese procedimiento probatorio, y también vimos algunas vicisitudes a partir de las cuales podía tener fin. Entonces vamos a empezar a retomar desde ahí, como una suerte de repaso. Habíamos visto que había varias alternativas, no necesariamente se había prueba en todos los casos. Podía ser que el demandado se allanara, eso era el artículo 307. Podía ser que la causa se declare como de puro derecho, esto era cuando el diferendo o controversia estaba en los alcances de una norma, o en la interpretación de una norma, o en los alcances de una relación jurídica, y las partes en definitiva coincidían en los hechos o en la plataforma fáctica. Lo que pasa que o bien le daban una interpretación diferente, o bien el diferendo estaba acerca del alcance de sus relaciones jurídicas. Entonces, ese era otro supuesto en el que no se habría prueba, artículo 357. También podía ocurrir que la causa consistiera digamos, en material documental. Entonces ahí tampoco ameritaba abrir la causa a prueba, porque digamos que todos los documentos ya estaban acompañados con la demanda o la contestación. Entonces, como la prueba solo consiste en constancias documentales, tampoco se abre la causa a prueba. Eso es 360 el número del artículo. Finalmente podía ocurrir que, habiendo hechos controvertidos y conducentes, se abra la causa a prueba, y sobre la base de ese ejemplo es el que vinimos trabajando hasta ahora, ¿no? Y Gastón desarrolló en el encuentro anterior los diversos medios probatorios. El procedimiento probatorio tiene una duración de 40 días en el proceso ordinario. En el sumario lo fija el juez, habitualmente lo hace en 30 días. Y en el sumarísimo también lo fija el juez, habitualmente estamos en los 10 días, 15. Es una costumbre, no sale de ningún artículo. Los artículos involucrados son 365 para el ordinario, 487 para el sumario y 496 para el sumarísimo. Finalmente, el procedimiento probatorio puede terminar antes del vencimiento cuando todos los medios fueran producidos. Eso está en el 361. Otra idea que dijimos y que es importante rescatar en esta parte del programa es que todos los medios probatorios terminan o culminan de alguna manera.
más allá de que el código pareciera sugerir que podría quedar algún medio probatorio dando vueltas, digamos, una suerte de limbo en el que no se produjo, ni se desistió, ni nada, la verdad es que todos los medios probatorios tienen un desenlace. ¿Qué quiero decir? Lo más habitual es que se produzcan, pero también podría ser que la parte los desista por una cuestión de celeridad procesal. A veces un hecho está probado por otro medio, entonces yo, el que tenía ahí como para reforzarlo, directamente lo desisto, porque ya lo que quería obtener ya lo obtuve. Finalmente puede ser que el juez nos declare negligentes en algún medio probatorio, de tal suerte que perdamos esa prueba, o bien puede ser que ese medio probatorio, por alguna circunstancia sobreviniente, fuera declarado caduco. Esto también ya lo hablamos, ¿no? Cuando el código pide el depósito del anticipo para gasto del perito y yo no lo deposito, me interpretan que desistí del medio. Eso es un claro ejemplo de caducidad. Si yo ofrecí prueba confesional, no llego a la audiencia con el pliego antes de media hora de la audiencia, implica la caducidad de la prueba confesional. Y así con todos los ejemplos que ya vimos. O sea, todos los medios terminan de alguna manera. La certificación de la prueba por parte del secretario, también habíamos dicho que era una suerte de balance, ¿no? Donde el secretario hace un punteo del expediente, y hago así ese gesto porque cuando el expediente era de papel, este funcionario literalmente hacía un punteo, ¿no? En el que miraba la prueba ofrecida y que el juez había proveído a cada una de las partes y se iba a ir fijando a ver si se habían producido o no, y si no se habían producido, a ver cómo habían terminado, a ver si alguien había desistido o era una prueba pendiente de producción. También dijimos que cuando no había más prueba pendiente de producción, el secretario, luego de certificar la prueba, dejaba constancia de que no había más nada para producir y que ahí la causa ya estaba en condiciones de ser prestada a las partes para alegar, los famosos alegatos del procedimiento ordinario, artículo 480, segunda parte. También dijimos que el alegato no era algo obligatorio y que usualmente tampoco se hacía uso de la facultad de alegar. También me acuerdo que mencionamos que está bueno saber alegar para poder usar esta herramienta, que no es nada más ni nada menos que una suerte de sugerencia al juez de cómo debe interpretar la prueba, ¿no? Obviamente a favor de nuestro cliente. Bien, artículo 481. Habla del llamamiento de autos. Toda esta terminología tiene que ver con el derecho hispánico, viene de ahí. Llamamiento de autos, suena medio raro, ¿no? Porque uno dice autos y se imagina un vehículo que anda por la calle. Bueno, no. Ya hablamos de la palabra autos. Autos es una palabra española. Si ustedes las buscan en el diccionario de la lengua española, que es lo que hice yo, se los voy a confesar, cuando cursé procesal, yo veía que decían autos, y no entendía bien qué era, que hice lo busqué. El diccionario Espasa-Calpe de la Real Academia. Y ahí descubrí que tiene varios significados la palabra auto. Auto en singular, o sea, usado de manera singular, es sinónimo de actuación. Y concretamente, dentro del proceso, auto en singular es sinónimo de providencia simple. Y entonces cobra sentido, ¿no? Cuando hablan de auto de apertura a prueba, claro, es una providencia simple. Pero autos en plural significa actuaciones y concretamente significa expediente. Vamos, lisa y llanamente es la causa, que antes era de papel, hoy es electrónica. Entonces, llamamiento de autos es literalmente eso, es sacar el expediente del casillero y colocarlo en la oficina del juez para resolver. Esto en el expediente de papel, ¿no? Ahora que es electrónico, o que la regla es el expediente electrónico, pierde un poco de sentido material. Ustedes piensen en la dinámica de trabajo del juzgado clásico, ¿no? Que se mantuvo
durante décadas, casi centenaria, la manera de trabajar, ¿no? El principio dispositivo, que nosotros ya vimos, esa provocación de la instancia por la parte, tiene mucho que ver con la dinámica de trabajo de un expediente de papel, que es que ante la imposibilidad de llevar control de esa pila que hay de expedientes, se dispara con una actividad procesal, con un escrito que presentan las partes, lo sacan del casillero y lo ponen para que el juez resuelva. Esta dinámica se traslada al código, así que ese llamamiento de autos, aun cuando el código parece que se dicta de oficio, en general responde a un pedido de parte, ¿no? Cuando ya quedó la causa, digamos, para resolver, usualmente alguno de los litigantes pide el llamamiento de autos para sentencia definitiva. Entonces, este pedido provoca que el expediente salga de la letra, se dicta el llamamiento de autos y ya, digamos, la causa queda para resolver. No sin antes resaltar que también el llamamiento de autos para sentencia, al ser una providencia simple, se la deja consentir. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez dictado el llamamiento de autos, se espera 5 días para ver si alguien tiene algo más para decir, ¿no? Quizás el secretario se equivocó y quedaba algún medio de producción dando vuelta, de prueba me refiero, ¿no? Entonces, este es un momento para que las partes lo pongan de manifiesto. O en definitiva, hay alguna circunstancia para resolver antes de que la causa pase al dictado de la sentencia. Entonces, por eso se lo deja consentir. Una vez más, si el expediente se vuelve a dormir, entre comillas, será la parte la que tenga que pedir que se dicte sentencia definitiva. Todos estos paradigmas que de a poco van a ir cambiando, ¿no? Con el expediente 100% electrónico, que eso también se va a dar con el paso del tiempo. Digo con el paso del tiempo porque se imaginarán que hoy por hoy todavía la mayoría de los expedientes son híbridos, ¿no? Han empezado de papel algunos, otros del 2018 para acá han tenido forma híbrida, empiezan de papel y siguen electrónicos, y a partir de abril de este año con el expediente 100% digital. En definitiva, eso implica todo un cambio de paradigma que ya vimos, ¿no? La gestión del juzgado por parte del juez, con una mirada más activa, con una agenda del juzgado llevada adelante por el órgano, todo lo que ya vimos. ¿Cuáles son los efectos del llamamiento de autos? Eso está en el 482. Queda cerrada toda la discusión. Esto una vez que quede firme, ¿no? 482. Queda cerrada la discusión. No se pueden presentar más escritos. No hay más nada para... Por eso la gravedad del llamamiento de auto y de ahí el porqué de que se lo deje consentir 5 días, ¿no? Una vez que pasaron los 5 días, bajó la cortina y no hay más nada para decir. Cierre de la discusión. No pueden presentarse más escritos. No puede haber más actividad de tipo probatorio. O sea, si quedó algún medio pendiente dando vuelta, ya fue. Lo único que podría haber son medidas para mejor proveer, pero también hablamos del alcance de esta figura. Son medidas que el juez ordena para aclarar algún punto, para complementar algo que algún perito ya dijo. En ningún caso pueden sustituir la actividad probatoria de las partes. O sea, el juez no le puede hacer el favor de onda a alguna de las partes de solicitar algún medio probatorio que se olvidaron o que le caducó. No, no, no. Esto violaría el principio de bilateralidad y de defensa en juicio, básicamente de las otras partes, ¿no? Que se vería agraviada en que no tendría, digamos, la posibilidad de defender o de controvertir eso. El otro efecto importante es que comienza a correr el plazo para dictar sentencia. Esto es importante porque se lleva un control del dictado de sentencias definitivas para que los juzgados no se atrasen. 40 días en el juicio ordinario, artículo 34, inciso 3, 30 días en el proceso sumario, artículo 494, y 10 días en el sumarísimo, artículo 496. Bien, pasemos a la sentencia definitiva propiamente dicha. Ustedes esto lo van a encontrar en el artículo 163, que es un poco lo que vamos a analizar ahora. Este artículo 193, aunque no lo diga expresamente, va a tener
Primero va a tener los requisitos, digamos, formales de la sentencia definitiva. Y luego nos va a hablar del contenido. Un poco mezclado. Les anticipo que los requisitos de forma son dos. Uno es el señalamiento del lugar y la fecha. Ese es el inciso 1. Y a lo último, el segundo requisito de forma va a ser la firma del juez. Digo a lo último, no solo por el lugar en el que va la firma, que es abajo de todo, sino a lo último del artículo, porque es el 163, inciso 9. Les decía que al lado de los requisitos de forma, también se va a hablar del contenido. Entonces, en el resto de los incisos va a estar normativizada la estructura de la sentencia definitiva. Les adelanto que está dividida en 3 partes. Primero están los resultandos, que son todas las consideraciones de tipo fáctico y de los antecedentes de la causa. De eso habla los artículos, los incisos 2 y 3 del 163. No vamos a leer los incisos porque, además de ser aburridísimo, por ahí se pierde un poco la dinámica del encuentro. Yo los dejo que ustedes después lo lean. Se los paso yo en limpio ahora y lo hacemos más dinámico. Repito, 163, inciso 2 y 3, esos son los resultandos, los famosos resultandos. Ahí hay una consideración por separado de los hechos planteados y de los antecedentes de la causa. El juez hace una suerte de relato de todo lo que fue pasando en el expediente. Si analizan alguna sentencia definitiva se van a dar cuenta enseguida. Es más, la manera de escribir en la sentencia también es bastante gráfica porque a veces lo dice expresamente, ¿no? El juez, en letra negrita y todo mayúscula, se suele poner la frase resulta, ¿no? Entonces pondría Avellaneda, 10 de noviembre de 2020. Vienen los autos, fulano de tal contra mengano, número de causa tal, expediente tal. Y resulta, 2 puntos, y ahí empieza, que fulano de tal articula contra mengano pretensión de daño y perjuicio. Alega que el demandado circulaba a excesiva velocidad y pasaba en rojo. Relata que eso ocurrió tal día en tal circunstancia. Afojas tal, se presenta el demandado menganito de tal, articula excepción, no sé, de defecto legal, saneada tal circunstancia, alega defensas de fondo, no sé, articula excepción de prescripción, y así, ¿no? Con las circunstancias que sean, puede ser que diga que alega la culpa a un tercero por el cual no debe responder, digamos, va a hacer un punteo de lo que dijo el demandado. Después, seguramente va a seguir describiendo lo más importante del expediente, ¿no? Va a decir, y a fojas tal se presenta la aseguradora fulanita en carácter de citada en garantía. A fojas tal se producen los dictámenes periciales. A fojas tal declaró mengano en calidad de testigo. A fojas tal se produjo la confesional, y así. Cuando termina de hacer esa descripción circunstanciada de los expedientes, traza un punto y aparte, y ahí van a reconocer la otra gran parte que tiene esta estructura de la sentencia definitiva, ¿no? Que son los considerandos. Porque en letra mayúscula va a decir, y considerando, 2 puntos. En los considerandos, el juez va a dar los fundamentos de su decisión. Todo esto tiene raigambre constitucional y convencional, ¿no? El juez que funda sus sentencias es una exigencia de los tratados en materia de derechos humanos, del artículo 18, haciendo una interpretación actual del debido proceso, y además está en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
sin perjuicio de que el Código Civil y Comercial también lo recoge en su artículo 3. La famosa constitucionalización del derecho privado implica que este tipo de normas empiezan a aparecer también en la norma de fondo. Así que está también en el Código Civil y Comercial. ¿Artículo 3 o artículo 6? Bueno, uno de los dos. No soy bueno para ese tipo de números. Entonces están los fundamentos, que es donde el juez da razones. Eso quiere decir argumentar, fundar. Da las razones que se le ocurran a él y no. Funda en el derecho vigente. Por eso ¿se acuerdan? Colalillo y Ler, cuando Colalillo decía que la sentencia es una derivación razonada de la normativa vigente. Bueno, esto es un poco su aplicación práctica, los fundamentos de la sentencia. Entonces la van a distinguir rápidamente esta parte, porque dice, y considerando, punto número 1, que es un deber de todo aquel que produce un daño indemnizar. 2, que la indemnización estipulada en el Código Civil y Comercial es de carácter integral. 3, que de la prueba rendida a fojas tal llego al convencimiento de que el hecho se produjo. 4, que de la prueba pericial surge el alcance del daño. 3, que los rubros indemnizatorios son tal, tal y tal. 4, y así. Es donde da razones. Funda en normativa vigente. Cuando digo normativa vigente es toda la normativa de nuestro sistema. Puede ser el Código Civil, que es el ejemplo que di muy rústico, pero puede ser que se funda en norma de derecho constitucional o convencional. Es todo el ordenamiento en su integralidad. Es ese diálogo de fuente que también habla nuestro Código Civil y Comercial. O sea, el juez o la jueza hace aplicación de todo el orden jurídico, aún hasta en cuestiones de derecho privado. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre. Esto aparece en los incisos 4 y 5 de nuestro artículo 163 en comentario. Por último, tenemos la parte dispositiva, o fallo, como le dicen tradicionalmente. Y lo van a encontrar en los incisos 6, 7 y 8 de ese artículo 163. También es fácil de reconocer porque dice usualmente fallo, 2 puntos, y ahí empiezan todas las mandas judiciales que implica resolver en grado de definitividad una controversia, ¿no? Por eso es que son 3 incisos, 6, 7 y 8, porque ahí no solamente el juez va a declarar el derecho de las partes, atribuyendo la victoria o la derrota, aún proporcionalmente, puede ser que una parte salga victoriosa en parte y derrotada en otra. Esto ya lo habrán visto en alguna otra materia, como por ejemplo obligaciones. Puede ser que se haga lugar a una pretensión y a otra no, de tal suerte que el vencedor lo es en parte y en otra parte es derrotado, ¿no? Lo segundo que va a hacer es imponer costas. O sea, primero va a decir, según las pretensiones articuladas, quién ganó y quién perdió o en qué medida. Y lo segundo que va a hacer es imponer las costas. Concordantemente con algo que también ya vimos, el principio quiovendano de la derrota, que en el lenguaje de barrio es el que pierde paga. Con las modulaciones del caso puntual, ¿no? Esto también ya lo vimos. Vamos de regla a excepción. Por regla, el que pierde paga. Lo otro que va a hacer es regular honorarios. Entonces, toda sentencia definitiva contiene, o debiera por regla contener, estas 3 cosas en su parte dispositiva. Repito, la decisión expresa que va a tomar en el caso concreto, declarando el derecho de las partes, va a imponer las costas y va a regular honorarios. Una vez que está dictada la sentencia definitiva, es de las pocas cosas que se notifica de oficio. El juzgado manda una cédula y lo hace de oficio. Es una cédula electrónica a domicilio procesal constituido. Eso hasta hace unos meses se mandaba de papel. Hoy todas las notificaciones son por cédula. Y algo me dice que esto se va a mantener así, ¿no? El post-pandemia un poco va a ser
un nuevo origen ya 2021 de un expediente electrónico por completo. Esto es algo que ya Gastón lo ha adelantado cuando habló de actos procesales. Presumiblemente esto era el empujón que se necesitaba para entrar de lleno ya en un 100% digital. Bien, una vez que está notificada la sentencia de primera instancia, esto tiene varios efectos, ¿no? Finaliza la competencia del juez, artículo 166. Salvo, obviamente, para la aclaratoria, que puede ser a pedido de parte de oficio, salvo para dictar medidas cautelares. Ustedes saben que ya al haber sentencia definitiva, digamos, ¿qué mayor verosimilitud en el derecho que una sentencia definitiva? Estamos en la certeza prácticamente, así que eso habilita la traba automática de una medida cautelar de embargo, de un embargo de naturaleza cautelar. Les decía, finaliza la competencia del juez, salvo para ordenar medidas cautelares, incidentes, y obviamente para juzgar también la admisibilidad del recurso de apelación en forma libre, ¿no? Esto lo van a ver con Gastón, no los quiero atosigar con recursos, pero los recursos pueden ser concedidos en forma libre o en relación. Este primer juicio de admisibilidad lo hace el juez de la instancia. Y obviamente es el que va a ejecutar la sentencia. Otro tema que merece especial atención antes de cerrar lo atinente a sentencia definitiva es ver la cosa juzgada. Ahora lo desarrollo en apenas los 3 minutos que nos quedan y después en el comienzo del próximo módulo voy a responder preguntas porque es un tema que da para hablar un ratito. Pero digámoslo, aunque sea, esbocémoslo. La cosa juzgada es una cualidad que poseen las sentencias que las va a hacer irrevocables. Esto es, van a adquirir una firmeza tal que va a hacer que no se puedan revisar ni ser conmovidas por otro medio. Esto ocurre cuando han precluido todos los recursos que se puedan intentar contra la sentencia. Hasta acá todo bien, pero ¿qué ocurre? La cosa juzgada en realidad es de dos tipos. Hay cosa juzgada formal y cosa juzgada material. O sea, esta acepción que yo les acabo de dar se corresponde con la cosa juzgada material. Porque, ¿qué ocurre? En realidad les digo más, para que quede, digamos, no se les complique pensarlo desde ahora. La cosa juzgada formal es propia de los juicios ejecutivos o los cautelares. Y la material es propia de los juicios de conocimiento, como lo que estamos viendo ahora. Por eso les decía que esta definición de cosas juzgadas se corresponde con la material. Porque en un juicio de conocimiento, cuando la sentencia queda firme, no hay chance de revisarlo en otro proceso, como sí ocurre con los ejecutivos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de aquella división entre de conocimiento, ejecutivos y cautelares, yo les comentaba que en el juicio ejecutivo hay chance de iniciar un juicio de conocimiento posterior que puede revertir la suerte del ejecutivo? Bueno, esa es la cosa juzgada material, la que está originada, perdón, formal, la que está originada en un juicio ejecutivo, que por su naturaleza, ya dijimos también, como no entra a todas las cuestiones, es lógico que la cosa juzgada sea formal. Tiene que darle chance al litigante de que en otro proceso más amplio pueda revertir esa suerte. Y me acuerdo que hasta di el ejemplo de aquella ejecución de un pagaré que le hicieron a la brujita Verón. Lo perdió, tuvo que pagar, y en un juicio de conocimiento posterior demostró que él en esa fecha estaba en Italia, no estaba en La Plata, y nunca podría haber firmado ese pagaré. Entonces, repito, la cosa juzgada material hace pétrea a la decisión, irrevisable, es imposible dar la vuelta. De tal suerte que la Corte de Nación ha dicho que integra el patrimonio de las personas, los términos del artículo 17. Y la formal es una sentencia que también es firme, pero que existe la chance de revisar sus consecuencias en otro proceso, típico de los juicios ejecutivos o de ejecución. Bien, lo dejamos aquí porque ya